Mis amados hermanos y amigos, todas las personas que escuchan este mensaje, paz a vosotros. A través de este grupo, edificados en la palabra, el Dios Altísimo nos regala un mensaje diario. Y en esta ocasión, comprendiendo el corazón de la doctrina de Cristo, el Sermón del Monte, estamos hablando del carácter bienaventurado de un discípulo. Y cuando hablamos de bienaventuranza, estamos hablando de felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Y Jesús sabe que nosotros necesitamos esa felicidad. Por eso, Él nos habla de cuáles son las cosas que nos llevan a ser bienaventurados. Y el título del tema para hoy, los que lloran serán consolados. Si hablamos de bienaventuranza y luego estamos hablando de llorar, usted me puede decir, pero es una contradicción bíblica. Pero más adelante vamos a ver qué es lo que Jesús nos quiere decir en este mensaje. Está con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras, y antes de continuar quiero pedirle que vengamos juntos con toda reverencia en oración delante del Dios Altísimo. Padre Celestial, reconocemos tu grandeza y tu majestad y tu poder. Y también reconocemos que eres tú el que nos has traído delante de ti para que pongamos nuestra vida en tus manos, porque tú nos quieres cuidar, nos quieres proteger, nos quieres limpiar, nos quieres renovar. Y por eso te decimos que tomes el control de todo lo que somos, lo que tenemos, lo que pensamos, y sobre todo que este mensaje sea puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras acciones por tu Espíritu. Porque eres tú el que haces el cambio en cada uno de nosotros. Guíanos, renuévanos y no nos dejes solos. Perdona nuestras faltas cometidas. Y siempre, mi Dios, ponemos todo confiadamente en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El texto base para esta meditación está tomado en Mateo capítulo 5, versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O también se puede decir, muy felices los que lloran, porque bienaventurado es lo mismo que decir bien o muy felices. Y esta bienaventuranza nos lleva muy de cerca a la extraordinaria sensibilidad de Jesús. Él percibe el dolor y la miseria humana y nos muestra esa forma compasiva, llena de ternura, capaz de conmoverse hasta las lágrimas por la fragilidad que rodea a la condición humana. Nos quiere enfocar directamente a reconocer en Jesús ese consolador de aquellos que lloran. Pero la pregunta que surge aquí es si todo llanto recibe consolación. ¿A qué llanto se refiere? ¿Qué es el mensaje que tiene este texto en el fondo? ¿Qué debemos meditar? Porque existen casos bíblicos de llantos que no fueron consolados. Entonces, usted me puede decir, pero es una contradicción bíblica, porque si dice bienaventurados los que lloran, pero nos habla de una consolación que se recibe a través del Espíritu. Y esos casos específicos que no recibieron consolación nos quedaron para que meditemos y no caigamos en un llanto común. Leamos Números capítulo 11, versículo 3 al 6. Y dice así: y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos.
Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Vemos aquí un llanto, un pueblo que está llorando, desconsolado. Y si usted lee este relato bíblico, realmente la situación no fue buena para ellos, porque era un llanto que provocaba enojo al Creador. Incluso el versículo 3 dice que se encendió el fuego de Jehová en ellos. ¿Existe un llanto donde usted a lo mejor tiene necesidades, situaciones muy humanas, donde no hay un sentimiento de agradecimiento a lo que ya tiene? Porque en este caso tenían el maná del cielo. Lo tomaban y lo comían, pero estaban aburridos de ese maná. No les parecía suficiente. ¿Cuántas veces a lo mejor nos hemos quejado de las bendiciones que tenemos en casa? ¿Cuántas veces no cuidamos nuestra familia como la bendición más grandiosa que Dios nos ha dado? El alimento que nos llega a nuestra boca. Y así cuántas cosas. Pero leamos otro caso, Deuteronomios capítulo 1, versículo 45. Y dice: y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Pero vino y lloró delante de Jehová. ¿Por qué fue que Jehová no escuchó? ¿Qué pasó aquí? Pues leamos el versículo 43. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. ¿Existe un sentimiento de rebeldía aquí? De no seguir la voluntad del Dios Altísimo. Esto nos hace entender que no es llorar por cualquier cosa. El texto en referencia es un episodio bíblico que nos hace un llamado a llorar bajo la voluntad del Dios Todopoderoso. Porque existen muchos motivos humanos que nos pueden llevar a llorar. Incluso el temor, la soberbia, un enojo por cualquier cosa, la pérdida material, cualquier circunstancia que usted quiera mencionar, pero el detalle es, ¿ese llanto lleva un motivo divino? ¿O cuáles son los motivos de llanto que siguen la voluntad de Dios? Pues los motivos de llanto que están bajo esa voluntad divina son los que llevan al arrepentimiento, a la conversión, a la transformación, a la renovación. Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10 nos dice lo siguiente: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Puede ser que en algún momento nos sintamos tan sensibles y lloremos por cosas tan humanas, pero ese llanto no es el que recibe consolación. No es llorar solo porque sí, sino un llanto con un motivo moral, espiritual, un llanto que Dios ve. Es reconocer nuestro pecado y nuestra ofensa al Dios Todopoderoso. Es dolor por la desobediencia, por el fracaso a nuestra actitud de cristianos. Ese mismo sentimiento que sintió Pedro cuando negó a Jesús. Ese sentimiento de dolor. Leamos Lucas 22, 62. Desde el 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces.
Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Allí es donde encontramos consuelo, en ese llanto amargo, de saber que hay un sentimiento porque hemos hecho lo malo. Mas, sin embargo, en estos mismos acontecimientos, hubo otro que lloró, pero no recibió consolación, y fue Judas. Y usted me puede decir, pero es que Judas fue el que entregó a Jesús. ¿Usted cree que entregar a Jesús no iba a tener perdón? Claro que sí. El problema de Judas fue que no se arrepintió para transformación, sino que se sintió consternado, sintió un arrepentimiento solo por encimita, solo sentimental, pero sin reconocer que el Dios Altísimo es Dios de amor y que Cristo estaba allí, incluso muriendo, y que le había enseñado al mismo Judas que iba a morir por los pecados de la humanidad, pero él no creyó la promesa. Tanto que fue y arrojó las piezas de plata en el templo y salió y fue, se ahorcó. Leamos el texto, Mateo 27, que nos dice que él se arrepintió. La Reina Valera dice que se arrepintió, pero un arrepentimiento que no fue real, porque no lo llevó a declarar su pecado ante el Creador, sino que lo hizo ante los religiosos de la época. Leamos, versículo 3 de Mateo 27. Entonces Judas, el que había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, ¿qué pasó aquí también? Pues él llegó y declaró su pecado delante de los sacerdotes, delante de los ancianos, pero no lo hizo delante de Jesús. No le pidió a él que lo perdonara. Por eso digo que su tristeza no lo llevó al arrepentimiento, no cambió. Y de esa tristeza hay mucha en el mundo. Pablo lo menciona. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 9 al 11. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Qué mensaje tan bonito nos da Pablo. Llorar bíblicamente significa afligirse profundamente. Se refiere a tener una tristeza interior tan incontenible que termina expresándose en llanto. Una profunda tristeza causada por una realidad lamentable que carga angustia al no haber escuchado la voz de Dios, al ser incompetentes, al hacer su voluntad, al no seguir sus mandamientos, al no hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos. Pero también se produce en la compasión por la condición espiritual de aquellos que nos rodean. El mismo Jesús nos lo enseñó. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas
que no tienen pastor. Jesús andaba predicando el evangelio. Y llevaba el mensaje y miraba a aquellos que estaban enfermos, a un pueblo doliente, angustiado, pero sobre todo desamparado, sin pastor. ¿Cuántas veces usted se ha detenido a ver a su alrededor y ve a aquellos desamparados, angustiados? ¿O ve personas enojadas peleando con usted? ¿O ve a aquellos, ay, es que qué modo más feo? No, esa persona no es que tenga modo feo. Esa persona no es que sea malhumorada, no es que se la traiga contra usted. Esa persona es que no tiene a Cristo en su corazón. Lucas 19:41 también nos habla de Jesús, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. ¿Llora usted por aquellos que están desamparados? ¿Que no entienden el mensaje y que no lo escuchan? ¿Que sus corazones están tan heridos por el pecado, tan golpeados, tan llenos de angustia, que no logran comprender que existe consolación? Porque es lo que nos enseña este texto también. Esa solidaridad del corazón donde los que lloran pueden captar la desolación que hay en la vida de aquellos desamparados sin Cristo. Y ese sentimiento significa que no hemos perdido la capacidad de ser compasivos. La forma original que Dios nos dio de ser sensibles a todo lo que lastima a nuestros hermanos a causa del dolor de vivir alejados de Cristo, percibir el sufrimiento ajeno como algo que también se siente en nosotros, compartir las penas que dejan sin esperanza a aquellos porque no saben dónde está la verdadera esperanza, esa que no se pierde jamás. Pero también abrazar ese corazón angustiado y decirle que existe un consuelo, acompañarlo. Si tiene un espíritu quebrantado, decirle que ese espíritu quebrantado no es que nos dé alegría de verle llorar. Eso dice Pablo en ese mensaje. Sino que ese sentimiento lo va a llevar a caminar con Jesús. Lo hace sentir profundamente necesitado de salvación y reconocer que si Dios nos ha puesto en ese espacio es para que llevemos ese mensaje de esperanza. Porque los que lloran con ese sentimiento, esos son los pobres de espíritu, quienes han llegado a ser angustiados grandemente, siendo conscientes de su propia falta en cumplir la voluntad de Dios. El mismo Jesús incluso lloró, pero ese llanto para que veamos nosotros de qué forma debemos llorar. Y Nehemías nos deja un ejemplo también muy claro. Nehemías capítulo 1, versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mira el sentimiento de Nehemías al darse cuenta de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, con sus hermanos. Versículo 5, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Y ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Realmente ese llanto que hemos sentido nos ha llevado a tener este sentimiento de Nehemías? ¿Ese sentimiento se ha expresado delante del Dios Altísimo? ¿Cuántas veces hemos estado deseosos de ayunar, de orar por aquellos que están perdidos en el mundo? Porque esta actitud de Nehemías también después lo llevó a accionar en gran manera. Pero veamos en nuestra vida, ¿cuándo fue la última vez que con ese llanto de deseo porque la humanidad, que le rodea a cada uno de los creyentes sea transformada, fue el sentimiento que nos movió a llorar? ¿Cuándo fue la última vez que deseamos llevar consuelo, llevar esperanza, llevar salvación a aquel que nos ofende, que nos grita, al vecino, al amigo, incluso a nuestros familiares? A veces le guardamos ese sentimiento sin darnos cuenta que lo que hay allí es una expresión de dolor, de vacío, pero que existe esta esperanza para los que lloran. Y que ellos, los que escuchan y ponen en práctica, eso dice Nehemías. Y también nosotros, usted y yo, si lloramos delante del Dios Altísimo, recibiremos consuelo. Salmo 126, 5 y 6 dice lo siguiente: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ese llanto nos lleva a una sensibilidad de reconocer a los alejados de Dios por el pecado. Es llorar con la sensibilidad de los efectos de la maldad. Aquel Dios todopoderoso es la única fuente de consolación y la única forma en la que podemos llevar también un poquito de consuelo. Solo es su Santo Espíritu. Solo es ese sentimiento de abrir nuestro corazón y que Jesús se deposite y que sea Él el que nos guíe, el que nos transforme, lo que nos conforta. Y en ese sentido es que hay consolación. Ahí somos escuchados y abrazados por el mismo Dios. En medio de esa aflicción, es Él el que nos guía. Es Jesús
el que nos llena de confianza y que nos quita la desesperanza, porque nos damos cuenta que nuestro objetivo de vivir es para salvación y para vida eterna. Y que ese llanto tiene el propósito del Dios Altísimo, va guiado bajo su voluntad, que es que ninguno de los hombres se pierdan, sino que todos lleguen al arrepentimiento y al reconocimiento de la verdad. Por eso, no nos amoldemos al mundo, siendo insensibles y pensando solo en nuestro propio llanto y en nuestro propio sentimiento, y es que yo soy así, y llorar por cualquier cosa. Sino que llenémonos de esta bienaventuranza, de esta sensibilidad, para reconocer y sentir compasión por aquellos que son dignos de que les amemos. ¿Y sabe por qué son dignos? Porque Jesús murió por ellos. Jesús murió por nosotros, murió por todos. Es el que nos ha visto como dignos. Esa persona no se siente digna, no reconoce esa dignidad. Por eso sigue angustiado. No olvidemos que ese consuelo también lo anhelan, también lo desean, solo que no lo conocen. Y que solo va a llegar a través de Jesús en el corazón de cada uno, a través de la vivencia de sus promesas, las cuales están escritas en la Biblia, a través de cantarle alabanzas al Dios Altísimo, por la mucha oración, por la oración y el ayuno de los creyentes. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Una consolación maravillosa, esa consolación que podemos sentir en nuestro corazón porque sabemos que Cristo está con nosotros, pero que la sentiremos aún más grande en el tiempo final. En el tiempo de la restauración, cuando Cristo venga a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese llanto es pasajero, esta angustia es pasajera. Aprendamos a sentirla, aprendamos a vivirla, guiemos nuestra vida delante de Cristo. Llevémosla delante de Cristo. Pidámosle a Él que sea el que nos dirija. Y solo ahí, convertidos en Cristo, es que podemos llorar para tener consolación. Y si usted está pasando por una situación donde se siente impotente, donde siente que ya no puede, se siente angustiado, pues no le queda otra cosa. No hay otra salida más que rendirse a los pies de Cristo. Y llorar, claro que es parte del proceso, pero un llanto que no quiere volver a caer en las mismas situaciones. Un llanto que lo lleva a rogar a Cristo que cambie su vida,
un llanto, un deseo que quiere en el fondo una transformación y que solo se va a lograr si sigue los pasos de Jesús. Si entrega su vida y también se deja dirigir por sus mandamientos, donde nos damos cuenta que nosotros no somos nadie, pero que Él nos da la oportunidad de ser grandes, porque ser cristiano es lo más grande que podamos lograr en esta vida. Y entonces ahí somos consolados. Maravilloso. Oremos delante del Dios Altísimo. Agradezcamos esta maravillosa consolación. Padre Celestial, gracias, 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 mi Dios. Nunca nos cansaremos de tener este sentimiento de agradecimiento delante de ti por todo lo que nos has dado. Porque en esta tierra, mi Dios, todo lo que existe es poco, es nada en comparación de todo lo que tú nos das. Este sentimiento de sentirnos tuyos y de saber que un mensaje, por pequeño que sea, tiene una profundidad grande, mi Dios, y que tú quieres que así meditemos tu palabra. Solo tú lo puedes hacer a través de tu Espíritu. Gracias, mi Dios. Guíanos siempre, dirígenos siempre. Y yo siempre te ruego por ser instrumento tuyo, para que sea tu voluntad la que guíe, para que quites toda acción, pensamiento y sentimiento humano, y que seas tú transmitiendo cada mensaje a mi corazón, a mi vida, a mis acciones, y así de cada uno de los que escuchan, mi Dios, porque tu voluntad es maravillosa, y sabemos que es para salvación y para vida eterna, y allí encontramos consuelo. Por eso, mi Dios, consuela a todos aquellos corazones atribulados que en este momento se depositan delante de ti, que se arrepienten y que se sienten dolidos de haber hecho faltas delante de ti. Todas las veces en las que no hemos hecho como tú nos has dicho y hemos faltado a esta palabra de ser creyentes, de ser cristianos, de ser hijos tuyos. Y venimos delante de ti diciéndote que nos perdones. Pero sobre todo que nunca nos dejes de la mano, que este sentimiento que sentimos de llorar, no nos lo quites nunca, mi Dios. Queremos llorar. Siempre, siempre que nos sintamos mínimamente apartados de tu voluntad. Que seas tú que nos des este sentimiento de forma automática. Porque es lo que produce arrepentimiento, sentimiento de renovación. Por eso, mi Dios, llévanos de la mano y no nos dejes nunca. Dirígenos y guíanos y permítenos, mi Dios, que podamos reconocer tu voluntad en nuestra vida en toda cosa. Que lo hagas tú, mi Dios, conforme a tu voluntad. Cuida, bendice y dirige a todos aquellos que escuchan este mensaje. A tus siervos, a tu iglesia, mi Dios, que constantemente está trabajando para hacer tu voluntad. Provee conforme a las necesidades, mi Dios, y que tu brazo de aliento y de esperanza y de respuesta, mi Dios, que sabemos que está ahí, se haga sentir con cada uno, mi Dios, de mis hermanos y de mis hermanas. Todos aquellos, mi Dios, que en su corazón se depositan delante de ti, somos hermanos, porque estamos unidos a tu cuerpo. Gracias por todo, y en ti depositamos todo lo que somos, lo que tenemos y lo que vayamos a hacer, a vivir y a tener. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por este tiempo y escuchar esta meditación. Esta reflexión bíblica estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras, y paz a vosotros.